Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los misterios y las emociones del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Hoy vamos a abordar una pregunta que ha generado miles de debates, hipótesis y, por supuesto, muchos suspiros. ¿Lloró Ander Ercel en el set por Kerem Bürsin? ¿Qué pasó realmente? Prepárense, porque vamos a ir más allá de los titulares y los chismes para intentar arrojar luz sobre lo que pudo haber ocurrido, con la dosis de análisis y objetividad que nos caracteriza. Ustedes saben que en este canal nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos, y sobre todo, intentar arrojar luz sobre lo que realmente sucede detrás de cámaras de nuestras series y celebridades favoritas. Y cuando se trata de Ander Ercel y Kerem Bürsin, la química que demostraron en pantalla y la conexión que pareció trascender la ficción nos dejaron a todos con la boca abierta. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en Senkalkam, la chispa era innegable. Esa complicidad, esa mirada, esa forma de interactuar que parecía tan genuina, hizo que millones de espectadores se enamoraran no solo de los personajes, sino también de la pareja aparente en la vida real. Por eso, cuando surgieron rumores sobre un momento de tristeza de Ande en el set, supuestamente relacionado con Kerem, teníamos que investigar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama digno de telenovela, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón de suscribirse, ese que está por ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones. Es vital para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos encanta traerles contenido fresco, análisis profundos y las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no esperen más, suscríbanse y formen parte de nuestra creciente comunidad de fans del espectáculo. Bueno, vamos a empezar con este tema que tiene a todos intrigados. La pregunta clave ¿es cierto que Ander Ercel lloró en el set de grabación? Y si es así, ¿fue por Kerem Bürsin? Para entender esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y revivir la época dorada de Senkalkam. Esta serie turca no fue solo un éxito local, se convirtió en un fenómeno mundial. Catapultó a Ander Ercel y a Kerem Bürsin a la cima de la fama internacional y, lo que es más importante, a los titulares de la prensa rosa. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Ande y Kerem, era tan palpable, tan real, que miles de fans alrededor del mundo empezaron a creer y, más importante aún, a desear fervientemente que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia real. Y la verdad es que durante el rodaje de la serie, ambos actores parecían compartir una conexión muy especial. Compartían momentos divertidos en sus redes sociales, se defendían mutuamente en entrevistas ante cualquier crítica, y en general, proyectaban una imagen de una relación amistosa muy sólida, genuina y para muchos romántica. Estas interacciones en público alimentaron aún más las esperanzas de los fans de que eran pareja en la vida real. Luego, cuando la serie terminó y comenzaron a surgir noticias de su separación, para muchos seguidores fue como si se les rompiera el corazón en mil pedazos. Las especulaciones sobre los motivos de esta ruptura comenzaron a circular como la pólvora, avivadas por la intensidad con la que habían vivido su romance ficticio. Ahora, centrémonos en el supuesto llanto de Ande en el set. Los rumores sobre este incidente comenzaron a circular hace un tiempo, y como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces estas anécdotas se magnifican, se distorsionan o se sacan completamente de contexto. La historia que se contó y que se repitió en innumerables foros y redes sociales, es que durante la grabación de una escena particularmente emotiva, Ande se habría conmovido hasta las lágrimas, y que esta profunda emoción estaría ligada de alguna manera a la relación o a la inminente despedida de Kerem Bürsin. Sin embargo, es crucial ser muy claros y precisos aquí. Hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial, ni una prueba fehaciente, ni una declaración directa de Ander Ercel o Kerem Bürsin que valide que Ande haya llorado en el set específicamente por Kerem Bürsin en un contexto de ruptura sentimental o de tristeza personal. Lo que sí es innegable y altamente probable es que, como cualquier actor o actriz profesional, Ander Ercel es una persona muy entregada a sus personajes y a las emociones que debe transmitir. Las escenas emotivas, aquellas que requieren una gran carga dramática, una profunda tristeza o un dolor intenso, demandan una inversión emocional significativa. Es completamente normal, e incluso esperado,
que un actor pueda conmoverse hasta las lágrimas al interpretar un momento de gran sufrimiento dentro de la narrativa de una historia. Analicemos las diferentes posibilidades con calma y objetividad. La serie Senkalkam tuvo momentos sumamente dramáticos a lo largo de sus temporadas. Vimos rupturas, reencuentros apasionados, celos intensos, despedidas dolorosas y confesiones de amor que tocaban la fibra sensible. Es muy plausible, casi seguro, que Ande, inmersa por completo en el personaje de Eda YLDZ, haya tenido que derramar lágrimas en numerosas ocasiones durante las grabaciones. Ser un actor o actriz implica sentir profundamente lo que se interpreta, conectar con el personaje a un nivel visceral. Así que la idea de que haya llorado en el set es, en sí misma, muy probable. La verdadera pregunta y el meollo del asunto es si esas lágrimas fueron por Kerem Bürsin en un sentido romántico o personal, o si simplemente fueron el resultado de una actuación excepcional y una profunda conexión con la trama. Los rumores que circularon a menudo se basaban en anécdotas contadas por fans, en interpretaciones de breves clips que podían haber sido sacados de contexto, o en fuentes anónimas, que son la sal y la pimienta de la prensa del corazón. A veces la propia intensidad de una escena, el hecho de que el actor haya necesitado un momento para recuperarse emocionalmente después de una toma particularmente dura, podría haber sido malinterpretado por observadores externos. Además, no olvidemos nunca que la industria del entretenimiento es un hervidero constante de rumores, especulaciones y gossip. Cada gesto sutil, cada mirada fugaz, cada pausa prolongada puede ser analizado hasta el extremo y transformado en una historia sensacionalista. Si nos ponemos a pensar en la trayectoria y el profesionalismo de Hande Erçel, ella es conocida por su entrega y su dedicación a su arte. Ha demostrado ser una actriz sumamente talentosa, capaz de evocar emociones genuinas y conmovedoras en sus actuaciones. Si bien su relación con Kerem Bürsin fue objeto de una atención mediática sin precedentes, y la química entre ellos era innegable en pantalla, la línea entre la actuación y la vida real puede volverse muy delgada para los espectadores que se involucran emocionalmente con la historia. Los fans, al ver la intensidad de su relación en pantalla, proyectaron sus propios deseos, esperanzas y fantasías. Y cuando la realidad no se alineó con esas expectativas, cualquier pequeño indicio, cualquier rumor, por mínimo que fuera, podía ser amplificado y convertirse en una verdad aceptada por muchos. Es posible, por ejemplo, que en alguna ocasión Hande estuviera grabando una escena de despedida de su personaje, Eda, una escena cargada de melancolía y dolor por una separación. La emoción del momento, sumada quizás a los sentimientos reales que cualquier actor podría tener por la conclusión de un proyecto tan importante, la posible pérdida de una conexión cercana con su compañero de escena, o simplemente la carga emocional de la propia escena, la haya llevado a llorar. Pero, de nuevo, esto es una interpretación plausible, no un hecho confirmado sobre las razones de su llanto. Es fundamental y saludable para nosotros, como espectadores y analistas, diferenciar entre la emoción del personaje y la emoción personal del actor. Hande, como actriz, tiene la capacidad innata de conectar con el dolor, la tristeza y la desesperación de Eda. Y es muy probable que en algunas escenas, esa conexión haya sido tan profunda y auténtica que haya resultado en lágrimas reales. ¿Fueron esas lágrimas por Kerem Bürsin en un sentido romántico o personal? Esa es la pregunta del millón, y honestamente solo ellos dos, Hande y Kerem, lo saben con certeza. Y hasta ahora, no han hecho declaraciones públicas que confirmen o nieguen específicamente este rumor. Lo que sí sabemos con un alto grado de certeza, es que después de la serie, ambos actores continuaron con sus carreras y sus vidas por separado. Han sido vistos en eventos, se han intercambiado mensajes de apoyo en redes sociales en ocasiones, lo que sugiere una relación cordial, profesional y, sobre todo, respetuosa. No ha habido declaraciones públicas de odio, resentimiento o animosidad entre ellos. Por el contrario, parecen mantener un recuerdo positivo y apreciativo de su tiempo juntos en Senkalkam, un proyecto que sin duda marcó sus carreras de manera significativa. Si nos basamos estrictamente en lo que se ha comunicado oficialmente en entrevistas concedidas y en declaraciones públicas, no hay evidencia concreta que respalde la afirmación de que Hande Erçel haya llorado en el set por Kerem Bürsin en un contexto de ruptura sentimental o de una tristeza profunda y personal ligada a él. Lo más probable y la explicación más lógica desde una perspectiva profesional es que si hubo lágrimas, estas estuvieran relacionadas con 1. La intensidad de la actuación ***. Como mencionamos, las escenas dramáticas requieren una entrega emocional total.
Es natural que los actores se conmuevan al interpretar personajes que sufren o viven situaciones de gran dolor. 2. La despedida de un personaje o proyecto Senkalkam fue un proyecto que consumió mucho tiempo y energía, y que sin duda creó lazos fuertes entre el elenco y el equipo. La conclusión de un proyecto tan exitoso y significativo puede generar emociones agridulces. 3. Una mezcla de emociones Es posible que Ande, al interpretar una escena de gran carga emocional, experimentara una amalgama de sentimientos, incluyendo la tristeza del personaje, la nostalgia por el fin de una etapa, o incluso la carga emocional de mantener una conexión tan fuerte con su compañero de escena. Los rumores en el mundo del espectáculo a menudo se originan por la necesidad de los fans de tener una narrativa completa y romántica, o por intereses de terceros que buscan generar contenido. Es fácil dejarse llevar por las especulaciones, especialmente cuando se trata de parejas que han generado tanta pasión y devoción entre el público. Los fans quieren creer en las historias de amor perfectas, y cuando éstas parecen desmoronarse, buscan explicaciones, a menudo más dramáticas o románticas de lo que la realidad podría ofrecer. Y a veces las explicaciones más sencillas y profesionales, como la de una actriz profundamente conmovida por su personaje, se pierden entre el torbellino de los chismes y las habladurías. Consideremos también el hecho de que los rumores a menudo son creados o, al menos, alimentados por personas con intereses particulares. En el ecosistema de las redes sociales, una noticia sensacionalista, un rumor intrigante puede generar un tráfico web masivo, clics, interacciones y, en última instancia, ingresos publicitarios. Por lo tanto, es siempre prudente tomar estas afirmaciones, especialmente aquellas que provienen de fuentes poco verificables, con una dosis saludable de escepticismo y esperar a que haya fuentes confiables y verificadas que las respalden. Podemos decir, con un alto grado de certeza basado en la información disponible y en la comprensión del mundo de la actuación, que Ande Erçel es una actriz sumamente emotiva y profesional. Las lágrimas en el set, cuando se interpretan escenas dramáticas, son una herramienta de trabajo, una demostración de su compromiso con el arte y una muestra de su entrega al rol que desempeña. Si estas lágrimas fueron por Kerem Bürsin en un sentido romántico o personal, eso es algo que lamentablemente queda en el ámbito de la especulación, el rumor y la duda, a falta de confirmación oficial. Lo más saludable tanto para nosotros como audiencia como para los propios artistas, es separar la ficción de la realidad y apreciar su talento como actrices, independientemente de su vida personal o de las historias que se tejan a su alrededor. En resumen, mis queridos amigos, la pregunta de si Ande Erçel lloró en el set por Kerem Bürsin es un tema complejo, rodeado de rumores, especulaciones y un gran interés por parte de los fans. Si bien es muy probable que Ande haya llorado en alguna ocasión durante las intensas y emotivas grabaciones de Senkalkam, debido a la profundidad de las escenas y a su indudable profesionalismo como actriz, no hay pruebas concretas, ni declaraciones oficiales, que confirmen que estas lágrimas fueran específicamente por Kerem Bürsin en un contexto de ruptura sentimental o de tristeza personal relacionada con él. Lo más sensato, lo más objetivo, es tomar estos rumores con mucha cautela y recordar que las emociones de un personaje en pantalla no siempre, y en la mayoría de los casos no lo hacen, reflejan la realidad de la vida privada de los actores. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy, y espero sinceramente que esta explicación les haya aclarado un poco las cosas y les haya resultado tan interesante como a mí me lo ha parecido investigarlo y analizarlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre el llanto de Ande por Kerem, o piensan que es simplemente especulación de fans y la intensidad de una gran actuación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un asterisco me gusta a este vídeo. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Compártanlo con sus amigos, con sus grupos de fans, con cualquier persona a quien también le pueda interesar este tema del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a investigar, a analizar y a traerles lo mejor del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más emociones y más desgranando del mundo del espectáculo.
Hasta pronto y que la magia del cine y la televisión los acompañe.